seguir con nuestra agenda. Nuestro próximo conferencista va a hablar sobre el tema tendencias para el 2022 que toda empresa de seguros debe implementar. Para esta conferencia, desde México nos mudamos a España, cruzamos el charco y va a estar a cargo de Aitor Cruz, que nos acompaña desde, como dije, desde España y es director de oferta de clientes de DAS Seguros. Es especialista en ámbitos de marketing, estrategia, innovación y la gestión integral de unidades de negocios. Aitor actualmente ejerce como director de marketing, innovación, venta directa y área técnica en DAS España y es docente, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es licenciado con honores en ADE en la Universidad Politécnica y con programas de desarrollo directivo y dirección general por IES Business School y EADA Business School, así como en marketing digital en IE Business School. Entre su experiencia laboral destaca una larga trayectoria como profesor en el área de estrategia e innovación en varias universidades, así como una amplia experiencia en consultoría y en la mentoría de startups. Aitor, bienvenido a 100 Ideas Insurtech. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es muy ambicioso el título de la sesión. Explicaremos algo que sea lo máximo implementable posible. Primero voy a hacer una pequeña introducción de la compañía. ¿Se está compartiendo ya? Sí, perfecto. Adelante. Una pequeña introducción de la compañía. DAS Seguros es una empresa de seguros de nicho. Estamos trabajando nosotros en España en seguros de defensa jurídica e impago de alquiler. Formamos parte del grupo Munich Re, que es el principal reasegurador a nivel internacional. Y la verdad es que a nosotros nos gusta definirnos como una legal tech. Es una empresa que compite en la diferenciación por innovación basada en la tecnología. Entonces, pues esta pequeña introducción para ubicarnos. Tendencias que toda empresa de seguros debe implementar. A ver, lo que decía antes, todo es muy ambicioso, es una palabra. Toda empresa, cada una, ¿no? Tenemos tamaños, sectores, ahí tenemos tamaños, ramos, canales, volúmenes diferentes. Yo voy a hacer una serie, como unos mínimos que pueden implementarse o no en diferentes compañías, pero son cosas que ya están en el mercado, ya sean en formato de prueba o en formato de implementación, son ideas reales que se están implementando. ¿Y esto de dónde saldrán los principales conceptos? No es que yo sea tampoco el gran gurú tecnológico asegurador. Está apalancado en el informe que hace anualmente Munich Re sobre cuáles son las principales tendencias en la innovación en cada uno de los años en el sector. Lo divide en 5 campos. Este año hemos trabajado en bienestar, hiperconectividad, data, ciber y cripto y industrias emergentes. A partir de aquí hay una serie de etapas de madurez, desde estudiar a implementar, probar. Y entonces lo que hablaré será las ideas que están en alguna de estas fases. Algunas, según el país o la tecnología, ya estarán más o menos implementadas, pero todas las podemos llevar a cabo. Iré intercalando algunos casos de uso que nosotros estamos ya implementando. Entonces, ¿cuáles son las 10 ideas que ahora introduciré? He visto que otros compañeros han empezado el detalle. Bueno, empiezo por el resumen. Hablaré de la economía comportamental, la salud o los servicios digitales, el 5G. Hablaremos también un poquito del metaverso, la democratización de la inteligencia artificial. Hemos visto los compañeros que han hablado mucho de datos, inteligencia artificial y machine learning. Aquí añadiremos el concepto de democratización. Hablaremos también de los asistentes digitales, una evolución del RPA, el Open Banking o el Open Insurance también, pero centraremos un poco en el lector bancario, la inteligencia artificial explicable o de confianza, los smart contracts con el blockchain y los seguros embebidos o incrustados. Entonces, cuando entramos en el primero, en la economía comportamental. Aquí, para todo el mundo que haya estudiado economía, todo se basa en que el hombre es económicamente racional. Entonces, esto es completamente, o es bastante falso, no, siento decirlo. Lo que hace la economía del comportamiento, que hablamos de analítica del comportamiento, se fomentó mucho con un psicólogo llamado Kahneman, que consiguió el premio Nobel de Economía, y lo que pretendía era explicar el comportamiento real de la gente versus lo que esas personas quieren o desean o dicen cómo se comportan, ¿no? Y además habla de la importancia de generar lo que llama nudges o palancas o disparadores para modificar este comportamiento. Un ejemplo fuera del sector, pero que ayuda mucho a explicarlo, es un caso de uso que hubo sobre la donación de órganos en 2 países europeos de cultura muy similar, Austria y Alemania. Entonces, en uno de los 2 países, la tasa de donación de órganos era más del triple que en el otro.
Y entonces, ¿el motivo cuál era? El motivo era que cuando alguien se sacaba la licencia de auto, en Alemania les preguntaban, había una pregunta que era, ¿quieres donar tus órganos en caso de muerte? Y había que responder sí o no. En cambio, en Austria la pregunta era, en caso de muerte donarás tus órganos. Si no estás de acuerdo, marca aquí. Esto significaba que la gente de manera predefinida le daba el ok, seguía adelante y entonces el 90% donaban los órganos. En cambio, en Alemania, que había que hacer el esfuerzo de marcar el sí, no se hacía. Y este cambio en la manera de redactarlo es lo que es el nudge. A nivel asegurador, lo que vemos es que el comportamiento real no lo obtenemos con un cuestionario de salud, por ejemplo, ¿no? Para un seguro de salud o un seguro de vida. ¿Qué nos interesa saber? Nos interesa saber cuál es el comportamiento real versus la teoría y luego nos interesa saber cómo podemos influenciar en él. Un dato muy concreto e interesante es cuando los médicos preguntan a las personas cuánto caminan al día, de media, el consumidor habla de 10.000 pasos, ¿no? Porque es un número muy cuadrado, muy mágico, que todos queremos llegar. En cambio, cuando se miran los datos de los wearables de Apple o de Fitbit, lo que vemos es que la media son 5.000. Eso no significa que nos estén engañando. Lo que significa también es que están proyectando lo que a ellos les gustaría, ¿no? Pero a nosotros nos interesa conocer los 5.000. Nos interesa pasar de los 5.000 a los 10.000. Un caso uso en el sector asegurador podría ser el asegurar a personas con diabetes en seguros de salud o seguros de vida que actualmente están excluidos. ¿Esto cómo lo podemos conseguir? Lo podemos conseguir porque sabemos que las personas que tienen adherencia a un tratamiento tienen un estado de salud similar a una persona sana. Entonces, si les ayudamos con una pulsera, con un ajuste de prima mediante, si nos demuestran que sus niveles de glucosa han sido los correctos, si nos demuestran que se están mirando la glucosa con la frecuencia deseada, esto lo ajustamos, le podemos dar acceso al seguro y ajustarle la prima en cada una de las renovaciones. Que, sin embargo, estas son oportunidades, mejor valoración del riesgo, mejores productos, acceso al seguro. Para todo hablaré también de riesgos o inconvenientes. Aquí los riesgos es privacidad de datos, hablaremos mucho de compliance, privacidad de datos. Al final, datos de salud son datos muy sensibles y tienen que estar especialmente protegidos. Y por último, también otro tema es los datos auténticos. Un dato es más fácil que sea auténtico que con un cuestionario, pero también le puedes poner la pulsera a tu perro que corre más de 10.000 pasos al día. Entonces, pasamos a la siguiente tendencia, que es la salud digital, aunque también podemos hablar de la prestación de algunos servicios digitales. Esto hizo un crecimiento exponencial con la pandemia y lo que hemos visto aquí son nuevas maneras de prestar un servicio. Aquí, ya sea a nivel de salud, tenemos los médicos por videoconferencia o tenemos los symptom checkers. A nivel legal, con seguros de defensa jurídica como los nuestros, podemos tener también abogados que prestan su consulta por chat o videoconferencia en tiempo real, que lo que nos da es una serie de oportunidades. Nos da una mejora, por ejemplo, en la suscripción. Si pensamos en la parte de salud, ahora los seguros de vida de altos capitales tenemos que ir físicamente a un centro médico para hacer un cuestionario y una revisión médica. ¿Por qué no hacerlo de manera virtual? Damos respuesta al momento y mucho más barato al cliente. También nos sirve para reducir costes de siniestros. Si en un seguro de salud, cuando tú te encuentras enfermo, tienes que pedir hora al médico, pasan un mes para que te den hora y tienes un médico físico, lo que sucede es que los síntomas a lo mejor han empeorado, los siniestros son más largos y más caros. En cambio, si desde el minuto cero te puede consultar un médico virtual, son gastos mucho más baratos y enfermedades más cortas. Entonces, son importes más bajos de coste de los siniestros. A temas de marketing, por ejemplo, nos puede servir para captar leads muy baratos. Puedo regalar una consulta médica gratuita digital y a partir de allí tener sus datos para hacer las acciones comerciales y vender los seguros de salud. También pasa lo mismo en retención. Estos servicios los prestan terceras empresas que funcionan como un SaaS. Y a la compañía aseguradora le puede valer a nivel español, a lo mejor te cobra €1 para meterlo en tu póliza. Entonces significa, ¿por qué no lo meto en mi póliza de hogar, por ejemplo, como mejora del servicio y manera de retener al cliente que me va a caer cuando pase la anualidad porque encuentro otro seguro más barato tal vez? Como riesgos, en cierta manera, también tenemos la parte de protección de datos y riesgos de datos sensibles que pasen o que se filtren. Otra parte es la mutualización del seguro. Quiero decir, esto puede ir en contra del concepto de seguro de mutualización del riesgo, donde yo aseguro a toda la población sabiendo que el 99% estarán bien y el 1% estará mal y el 99% cubrirá el gasto del 1%.
momento en el que puedo saber la salud en un mayor nivel de detalle, lo que nos sucede es que a lo mejor estamos yendo contra esta mutualización, ¿de acuerdo? Esta función social del seguro. El tercer punto del que podemos hablar es sobre el 5G. El 5G es la evolución del 4G, aunque ya estamos hablando del 6G, en lo que es la conectividad hasta 40 veces más rápido y con menos latencia que la tecnología del 4G. ¿Esto qué es lo que permite? Permite crear nuevas industrias, por ejemplo, el coche autónomo, sin el 5G no será posible, la industria 4.0 y los gemelos digitales, por ejemplo, la asistencia médica remota, etcétera. Estos son nuevas industrias que requieren ser aseguradas. Entonces, a través del desarrollo del 5G se podrán desarrollar los productos de seguro para asegurar estas industrias. Y luego también un tema muy interesante es las oportunidades que se generan de ciberseguridad y los seguros de ciberriesgos. A mayor conectividad, más compañías se digitalizan, más compañías usan las redes y más riesgos tenemos de ataques informáticos que pueden ser asegurados. Como riesgo o cosas a considerar, esa tecnología, si bien hay países en los que está ya muy implementada, a nivel europeo, más del 95% del territorio tiene 5G, en otros países que he podido ver de LATAM está muy concreto en grandes zonas, en las grandes capitales o en grandes ciudades, sino así como en el medio rural. ¿De acuerdo? Entonces, debido a que no hay una alta implementación en todos los países, en todas las regiones, es uno de los temas a tener en cuenta a la hora de invertir, desarrollar productos en este ámbito. La siguiente que hablaremos es el metaverso. El metaverso es algo más que Zuckerberg haciendo la junta de accionistas de Facebook en un entorno virtual, ¿no? El metaverso, al final, resumiendo mucho, es un espacio digital inmersivo que usando la realidad virtual o la realidad aumentada quiere replicar el mundo real. Esto sirve para más cosas que el gaming. Sirve, por ejemplo, también para fomentar el teletrabajo, las reuniones virtuales. Sirve para los simuladores en la industria. Sirve también para las culturas, ¿no? Imaginemos que podemos organizar conciertos virtuales. Esto lo que nos lleva es a oportunidades de negocios seguros. Por ejemplo, y parecerán cosas raras, ¿no? Pero lo que hemos visto es que personas que usan que navegan por el metaverso en su casa con el casco y el guante, tienen accidentes domésticos. Estos accidentes domésticos tienen que ser cubiertos. Otro, por ejemplo, AXA ha comprado un cierto terreno virtual en el metaverso, en un metaverso sandbox en Francia. Este terreno puede ser robado, puede ser dañado, son inversiones que hay que proteger. Entonces, todo esto son oportunidades de negocios seguros. A nivel de propiedad intelectual, a nivel de robo de activos digitales. Bueno, entonces, estos son oportunidades de negocio a nivel del sector asegurador que pueden aparecer aquí con esa tecnología. Riesgos o temas a considerar: el cibercrimen. Los criminales vinculados a la tecnología muchas veces van por delante de lo que la industria es capaz de desarrollar, ¿no? Entonces aquí es un gran pool para el cibercrimen. Cuidado con los seguros vinculados aquí. Después aquí estamos en una etapa muy inicial. Hay muchos tipos de metaverso, cada país, cada compañía tiene el suyo, entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de invertir dónde para no tirar el dinero. Y luego temas de compliance o temas legales. A ver, si te sucede algo en el metaverso, ¿a qué juzgado vas a ir? Tus pólizas de seguro, ¿qué wordings tienen que tener para cumplir con la ley española, europea, mundial? ¿No? Me refiero, entonces aquí hay una serie de temas, todavía está tan adelante que hay unos riesgos, hay unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. La democratización de la inteligencia artificial. Históricamente, bueno, uno de los problemas que hemos tenido, o unas características de la inteligencia artificial, es que requiere unos recursos humanos muy potentes, que principalmente son científicos de datos que vienen en ingenierías, matemáticas, etcétera, ¿no? Yo, como he comentado antes en la presentación, doy clases en industrias, en facultades de ingeniería, y os puedo asegurar que ningún alumno quiere trabajar ni en el sector de finanzas ni en el sector seguros. Ellos lo consideran lo menos cool que hay. Hablan de Google, Facebook, Amazon, pero no del seguro, ¿no? Entonces lo que tenemos es que es muy difícil conseguir captar talento, retener talento para generar modelos, mantenerlos y enriquecerlos. Entonces muchas veces tenemos que tirar de consultoras, que también son muy caras, son muy lentas. Eso limita cuántos casos de uso podemos identificar, implementar y mantener.
Entonces, ¿cuáles son las tendencias que tenemos ahora? Ahora tenemos herramientas, por ejemplo, una que está en el mercado que da buenos resultados, una americana Data Robot, que lo que permite es que gente con conocimiento de datos, pero que no hace falta que sea un científico, pueda diseñar e implementar los casos de uso. Entonces, en el sector asegurador tenemos a la figura del actuario. Esto depende del país. En España los actuarios son economistas. Entonces, con la figura de un actuario mucho más económico, más sencillo de captar y de retener, puedes empezar a explotar mucho la inteligencia artificial. Esa es la parte bonita. La parte riesgos que debemos a considerar es que nunca será igual unos casos de uso diseñados e implementados por una persona 100% científica que algo que se usa por un perfil más amateur o menos tecnológico, menos técnico, perdón. Otros temas es el riesgo de no haber metido a un científico desde el principio. Es que tú puedes crear un modelo que no sea perfecto y ese modelo, cada vez que lo vas actualizando, vas generando una mayor imperfección. ¿De acuerdo? Y esto a lo mejor no eres capaz de verlo. La siguiente tendencia, la número 6 que podemos enseñar, son los asistentes digitales. Esto viene a ser una evolución o una concreción del RPA, ¿no? De los bots, enfocados principalmente a la atención al cliente o la atención al canal, correturías, por ejemplo, o el bancaseguros también. Esto lo que permite, muy transversal a todas las industrias, es quitar recursos de gente que está atendiendo al teléfono, digamos, de un perfil o de un trabajo, un valor añadido muy limitado, y da más satisfacción al canal o al cliente porque tengo 24/7, puedo interactuar con alguien que me soluciona. Sin embargo, tiene unas limitaciones. Por ejemplo, esto no sirve para siniestros complejos. Para un siniestro de hogar o de auto que tenga una inundación es sencillo porque muchos son iguales, pero en cambio para un siniestro legal o para un siniestro industrial necesitas gestores de siniestros muy especializados. Después también hay ramos muy concretos que para esto necesitas generar mucho data de interpretación del lenguaje natural, que para ramos muy concretos también tiene que ser generado e implementado. Entonces, con lo que no es masivo es más difícil implementarlo. Y necesitas una serie de volumen de negocio asociado para que te salga a cuenta el caso de uso. Entonces, otro riesgo que acaba de salir ahora en España, la regulación. Ahora el Ministerio de Consumo lo que dice es que cualquier compañía tiene que atender al cliente por teléfono antes de 30 segundos. Y siempre tiene que tener posibilidad de tener una persona, no sirven las máquinas. Entonces eso significa que limitamos el valor del caso de uso porque siempre tendremos que tener personas para cualquier tipo de clientes a los que queramos atender. La séptima es el Open Banking. El Open Banking también nosotros se empezaba a llamar el lector en cuenta bancaria. Lo que tienes es una tecnología que a través de empresas intermediarias permite que, en nuestro caso, el tomador del seguro o el asegurado o lo que es el riesgo nos dé acceso a su cuenta corriente, poder ver movimientos, poder ver posiciones y en base a eso conocer comportamientos y poder tomar decisiones. Un caso de uso que tenemos en DAS España, por ejemplo, es en nuestro seguro de impago de alquiler valoramos la solvencia de los inquilinos. Y para valorar la solvencia de los inquilinos, lo que hacíamos tradicionalmente era pedirles, pásame los papeles de las nóminas y yo miro a ver si lo que tú me dices que ingresas por tu trabajo es una cosa o es la otra. Sin embargo, con el Open Banking, lo que podemos hacer es, tú me das tus credenciales de cuenta bancaria, todo esto súper anonimizado y seguro, y entonces yo puedo valorar la capacidad de pago real de esa persona. Lo que antes tardábamos 2 horas o un día, ahora lo hacemos en 2 minutos y con datos mucho más ricos, con menos riesgo de fraude, por ejemplo. Luego, un caso de uso también que existe actualmente en el sector es para la configuración de productos de ahorro. Un producto de ahorro a través del Open Banking, yo puedo saber como aseguradora, si tú me das acceso a tus datos, cuáles son tus patrones de uso, tus patrones de consumo, tus patrones de ahorro, y te puedo hacer un plan para cuál es la aportación definida que puedes realizar y qué tipo de perfil de producto de riesgo te puede interesar. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos aquí? Un riesgo interesante es la regulación. Son datos de especial protección, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, como son los datos financieros, como los datos son de especial protección y hay que tener mucho cuidado
hay muchos requerimientos normativos a la hora de captarlos y retenerlos. También en línea anterior, a medida que conseguimos más data y con más capilaridad, sigue sucediendo el concepto de antimutualización del seguro. Rompemos esta función social del seguro. Puede suceder. ¿De acuerdo? Y luego está el tema de la regulación. En Europa ha habido un cambio de regulación recientemente con una directiva europea que se llama PSD2 y ha tenido que cambiar toda la tecnología que ha usado para hacer la lectura en cuenta bancaria. Entonces, según el país y el momento en el que esté, puede que esté regulado o que no. Entonces, la inversión que hay que hacer, si luego cambia el marco regulatorio, pues hay que tenerla en cuenta. La siguiente tendencia, seguimos con la inteligencia artificial, pero es la inteligencia artificial confiable o explicable. La verdad es que aquí en Munich le llaman confiable, pero yo me gusta más explicable. ¿Qué es lo que nos sucede? Históricamente, también, los algoritmos han sido cajas negras, con suerte cajas grises, ¿no? Te venía la consultora o te venía el data scientist con un conocimiento del negocio asegurador muy limitado, te creaba un modelo y te decía, mira, este modelo te va a predecir cuál es la persona que va a tener menor riesgo de tener un siniestro y entonces lo usas en la suscripción. Pero la pregunta es, ¿y esto por qué dice que sí? ¿Por qué aquí el valor que te sale es que tiene poco riesgo, tiene mucho? Y la caja negra te decía, es que no te sé explicar el algoritmo. El algoritmo es tan complejo que se ha generado automáticamente y no sabemos cuáles son las variables más relevantes, ¿no? Entonces, esto genera un problema de confianza de cara al cliente porque quiere, muchas veces lo que te puedes querer es saber por qué estás tomando una decisión automatizada. También aquí está apareciendo el regulador en Europa e IOPA y las diferentes regulaciones nacionales. Lo que encuentra es que te obliga como aseguradora a explicar, bueno, aseguradora y a otros sectores, a explicar al cliente, si lo pide, el porqué de esas decisiones automatizadas. Y luego también generar un inconveniente para que desde diferentes departamentos identificar casos de uso y luego poderlos implementar, porque si no has estado muy dentro del proyecto, puede que alguien no se fíe de que el modelo funciona de manera correcta. Entonces, lo que ahora han empezado a salir es tanto herramientas de generación de algoritmos como empresas externas que lo que te hace es un modelo para explicar el modelo. Entonces, te ayuda a identificar cuáles son las variables más relevantes en cada una de las decisiones que se toman, te ayuda a explicar también cuál es el peso de cada una de esas variables y te puede ayudar a hacer análisis what if. Esto lo que nos ayuda es incorporar también la parte de negocio. Uy, perdón, que se me ha pasado. Está muy sensible. Aquí. Incorporar personal de negocio en la configuración de los algoritmos y en la mejora de actualización periódica de estos. Riesgos. Si usamos a una consultora externa para hacer el modelo de inteligencia artificial confiable, lo que sucede es que metemos otra capa de gasto. Riesgos. Todavía no sabemos el regulador hasta qué nivel de detalle nos va a llegar a pedir de explicación para tener esta confianza. Y un tercero es que si, claro, contratamos una consultora para que nos haga el modelo explicable, acabamos teniendo una caja negra añadida. Entonces no acabamos de conocer cómo funciona el algoritmo que controla el algoritmo. La siguiente tecnología que vamos a explicar son los smart contracts. Antes un compañero ha hablado del blockchain, entonces esto ha salido en cierta manera. Vamos a ver si consigo algún caso de uso diferente en el sector. Al final los smart contracts son programas informáticos que están programados para ejecutarse cuando pase algo, de manera automática, ¿no? Si sucede X, tiene que pasar Y. Está basado en el blockchain, lo que nos da seguridad, lo que nos da autenticidad, rapidez. Ya no nos podríamos llegar a olvidar de los notarios, ¿no? Esto, al menos en España, es tabú, pero al final el blockchain lo que nos tiene que dar es esa seguridad de unos múltiples terceros que lo custodian, no hace falta que sea una única persona que dé el visto bueno con la rapidez y los costes más bajos. ¿Esto cómo puede aplicar en el sector seguros? Pues hay una serie de casos de uso, son muy interesantes. Un caso de uso que existe es el seguro de hogar usando IoT y un smart contract. Lo que nos sucede es cuando alguien contrata un seguro de hogar, le podemos regalar o incluir un producto que se enchufa en las tuberías. Perdón, un producto es un device que lo enchufamos en las tuberías y entonces ese producto puede saber, estando conectado a internet, si hay un caudal de agua que es anómalo, que puede significar que haya una fuga. Automáticamente, en el caso de fuga, automáticamente lanza un mensaje a la aseguradora y lanza un mensaje al propietario de la casa.
lo que hace es te avisa para que tú llames al asegurador o puede avisar a un fontanero, el propietario puede llegar, avisar para que vaya rápido y corte el agua. Entonces hace que minimizas el número de siniestros y los haces más barato, por ejemplo. Otros son los seguros paramétricos. Un ejemplo muy sencillo es el seguro de cancelación de vuelos. Históricamente, si contratas un seguro en caso de un retraso de un avión, cuando tú pasas el siniestro, tienes que esperar a volver a casa de tu viaje, guardar todos los papeles, llamar al asegurador, enviarles por email la carta, etcétera. Con un seguro, con un smart contract, lo que sucede es que la persona, cuando está en el aeropuerto, la aseguradora va mirando continuamente dos indicadores, dos fuentes fiables. Uno es la Agencia Estatal Aeronáutica, donde mira si los vuelos van con retraso o no, y el otro es la Agencia Estatal de Meteorología, y mira las causas, si ha habido tormentas o vientos, etcétera. Entonces, si sucede la causa que hace el retraso y sucede un retraso, automáticamente al cliente, al minuto 31, en la cola de embarque, le cobran el seguro. Perdón, le pagan el siniestro. Le avisan, le dicen, mira, has tenido, tu vuelo va con retraso y aquí tienes el dinero. Eso es un wow de experiencia. Y nosotros en DAS, el caso de uso que estamos trabajando es en el seguro de impago del alquiler. Nosotros, a través de Open Banking, mirar cada día 10 la cuenta del propietario y ver si ha cobrado el alquiler. Si el día 11 el inquilino no lo ha pagado, nosotros automáticamente le enviamos una transferencia con el importe del mes y le enviamos un SMS al cliente diciéndole, hey, tu inquilino no ha pagado, pero no te preocupes que ya tienes la renta en tu cuenta bancaria y hemos empezado el desahucio. ¿De acuerdo? Esto es, a términos de experiencia de cliente es muy wow. Riesgos. La tecnología del blockchain también no es una tecnología estándar. Hay públicas, hay privadas, por las que funciona Ethereum, por las que funciona Bitcoin, por ejemplo. No es conocido. Entonces, esto lo que significa es que a un cliente, cuando le dices que vas a tener un seguro vinculado a un smart contract, pues a lo mejor te dice que él quiere algo más tradicional porque esto no está en el mercado, sobre todo para la venta directa. Después, a nivel regulatorio, volvemos también con la parte más de compliance y de protección de datos. Hay una gran limitación que es dónde están los servidores, por ejemplo. Están en Europa, a nivel europeo. Si no está en Europa, tienes un problema de protección de datos. ¿Y a qué tribunal voy a ir en el caso de tener un problema, por ejemplo? Aitor, solo para avisarte que nos queda un minutito. Perfecto, el último. Claro, gracias. Disculpa, es que me empiezo a hablar y no paro. Y por último, los seguros embebidos o incrustados. Tengamos en cuenta que las compañías, se estima que en el 2030 las compañías que se dedican a los seguros embebidos tendrán un valor de 3 trillones de dólares y a nivel del ramo de P&C, el 25% del mercado, 700 billones de primas en dólares, estarán en seguros embebidos. Seguros embebidos lo que nos permite es una disrupción en la comercialización. Imaginémonos un marketplace donde cuando vas a comprar tu bicicleta, al final de todo te sale un widget y te dice, tu bicicleta, Pepe, con esta bicicleta nosotros que has tenido, tienes un seguro con un one click para que lo vendas, para que lo compres y te protejas directamente. Esto lo que hace es que el marketplace se convierte en una aseguradora sin tener que ser ni corredor ni compañía aseguradora. Hace una venta más conveniente, lo que multiplica el porcentaje de activos asegurados respecto a los disponibles. Y es muy barato de implementar. La principal limitación, y con esto acabo, es que no todas las aseguradoras tienen diseñadas conectividades con APIs para poder implantar estos seguros embebidos. Y hasta aquí los 10 tendencias que me hubiera gustado explicar con un poquito mayor de detalle con tiempo. Excelente, Aitor. Muchas gracias por tu presentación. Solo tengo una pregunta para hacerte para terminar. Viendo todas estas tendencias, el universo que se abre es gigante y me imagino que quien está en la industria del seguro, del otro lado de la pantalla, dice, todo fantástico, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuál sería tu principal consejo a aquel que está en esta industria, de los diferentes roles o actores que tiene la misma? ¿Qué tienen que hacer mañana, el lunes? ¿Cómo empiezan a entrarle a este mundo? Esta es la pregunta. Esta pregunta es importante, ¿eh? Lo que pasa es que dependerá mucho, lo que he comentado anteriormente, de la tecnología que tengas tú de base y de cómo esté tu entorno. Al final, lo importante es coger 1 o 2 casos de uso y enfocarte mucho en ellos. Haz el business case y no tengas miedo a probar rápido y fallar deprisa. Excelente. Aitor, de nuevo las gracias por tu participación hoy en 100 Ideas Insurtech. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Adiós. Chao.